Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Y aquí tenemos a Jesús ahora en el templo en Jerusalén. Y nos dice el Evangelio una temporada muy específica. Es temporada de invierno durante una fiesta también muy específica, la dedicación del templo. ¿A qué dedicación se refiere? Se refiere a una rededicación del templo que fue llevada a cabo por Judas Macabeo, que luchó contra los enemigos del pueblo de Israel en aquellos tiempos, en el año 1165 a.C., después de que el templo fuera desecrado por el rey sirio Antíoco Epífano, o Epifanio, quizás sería la pronunciación nuestra, ¿no? Y después de que fuera desecrado, pues Judas Macabeo junto con su familia le hicieron resistencia y lo derrotaron. Y entonces después, para purificar el templo de ese acto de desecración por parte del rey sirio, pues entonces llevó a cabo esta rededicación del templo en el año 165 a.C. Y esta es la fiesta que están celebrando cuando Jesús hace presencia en Jerusalén. Jesús se paseaba por el templo, dice, bajo el pórtico de Salomón. Recordamos que Salomón, hijo de David, llevó a cabo grandes proyectos de construcción y fue en la época de Salomón que el templo adquirió una belleza impresionante y era considerado una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Así que aquí Jesús se pasea por el pórtico, una sala abierta grande, donde ahí es rodeado por los judíos. Aquí es la palabra que el evangelista Juan utiliza para aquellos que le ponen resistencia y oposición a Jesús. Vienen y confrontan a Jesús y le exigen que les dé una respuesta. Le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. En el Evangelio de Juan, hasta ahora Jesús solamente a la samaritana, en ese encuentro, en ese diálogo que Jesús tiene con esta mujer samaritana al lado del pozo de agua, Jesús
dice claramente que Él es el Mesías. Pero ante estos enemigos de Jesús, estos que se resisten, ante todo escucharlo y creerle y aceptar su identidad y providencia, pues Jesús no gasta el tiempo porque sabe de que ellos ya han endurecido su corazón y de que no basta simplemente decirles, porque si ellos que se identifican como hijos de Moisés, y si no escuchan a Moisés y si no escuchan a los profetas, pues tampoco lo escucharán a él, por más que Jesús se los repita, porque ya en cierta manera se han creado esta idea de cómo tiene que ser el Mesías. En tiempos de Jesús ya había una diversidad de expectativas acerca del Mesías y cómo tenía que venir, cómo se tenía que manifestar, y Jesús no encaja en esas expectativas, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas, ¿no? Un problema que aún hoy en día se manifiesta cuando metemos a Dios y a Jesús en nuestras cajitas que nos hemos creado acerca de cómo Dios tiene que ser, ¿no? Y si nos decimos, este es mi Jesús, este es mi Dios, y nada que caiga fuera de esta cajita, pues yo lo voy a aceptar, ¿no? Y pues este problema que Jesús tenía con los fariseos de su tiempo, pues aún hoy en día también lo vemos cuando nosotros nos creamos nuestras propias imágenes de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo. Ponle ahí el santo de tu devoción, ¿no? Porque es una tendencia muy humana esta, querer reducir a Dios a lo mío, a lo que yo estoy dispuesto a aceptar, pero no dejar a Dios en la libertad que Dios, con la libertad que la Dios actúa y se presenta y se manifiesta, ¿no? Sino lo queremos forzar a lo nuestro. Y simplemente cuando hacemos esto, pues hemos reducido a Dios a una caricatura de lo que Dios es, ¿no? Y este es el problema que Jesús tenía con los fariseos de su tiempo, los judíos, el liderazgo de la comunidad judía de aquel tiempo, ¿no? Ya habían creado unas ideas, expectativas muy fijas acerca del Mesías, y Jesús no encajaba en esas expectativas. Y por más testimonios, por más pruebas, las obras de Jesús que Él les diera, pues simplemente no lo iban a aceptar. Dice Jesús, le respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Las obras de Jesús, los milagros, tienen una función muy específica. Son testimonio, o sea, representan en cierta manera a testigos, porque en aquellos tiempos, para certificar la veracidad de un testimonio de una persona, se requería de dos a tres testigos que testificaran acerca de esa persona, ya sea de su palabra, ya sea de sus acciones, ya sea de su identidad, ¿no? Entonces, para Jesús, los milagros tienen esa función. Son un testimonio, son testigos de quién es Él, de su identidad y de su providencia, o sea, de dónde viene Él, quién lo ha enviado, ¿no? Y si ellos, los judíos en este caso, que así los nombra Juan, no aceptan su testimonio, no aceptan sus testigos, o sea, sus obras, pues por más que Jesús se los diga de palabra, simplemente no lo van a creer, porque si Jesús se los dice, bueno, ¿y a quién tienes de testigo para que afirmen lo que tú acabas de decir? Es un círculo vicioso, ¿no? Del cual simplemente Jesús no los va a sacar, ¿no? Así que Jesús no gasta palabras, no gasta energía en querer convencerlos, porque ya han endurecido su corazón. También aquí entra otro elemento. Jesús reconoce de que a Él solamente vendrán a quien Dios Padre envía. O sea, y esta es una idea que Jesús en los evangelios repite muchas veces, ¿no? De que Jesús recibe todo del Padre, y Jesús recibe un rebaño que Dios Padre le ha dado, y ese rebaño Jesús lo cuidará, porque Dios Padre se lo ha dado y nadie se los quitará de sus manos, porque es algo que Dios Padre le ha dado a Él, ¿no? Entonces, aquellos que se cierran, aquellos que se
simplemente endurecen su corazón y su conciencia, es porque Dios Padre no los ha enviado, porque ya se sienten autojustificados, piensan que ya tienen a Dios figurado, ¿no? Entonces a estos, de cierta manera, no se dejan llevar, no se dejan atraer por Dios a Jesús. Dice, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, o sea, no son del redil de Dios mismo, porque si fueran del redil de Dios, pues supieran escuchar a Jesús mismo, supieran identificarlo, no solamente por sus palabras, sino por sus obras. Pero porque no son del redil de Dios, pues entonces, por más que Jesús les diga, no lo van a escuchar. Y hoy en día también tenemos esta misma situación con personas que a veces se cierran, ¿no? Y aún a personas que pueden ser, digamos, muy religiosas, pero que han reducido a Dios o a Jesús o a todo lo religioso a una caricatura que se han creado de Dios mismo, ¿no? Y a veces piensan de que eso es Dios, pero simplemente es una deformación de la imagen de Dios. Por eso a Dios siempre tenemos que dejarlo en la libertad de Dios, de no atarle las manos, de no reducirlo a nuestros caprichos, a nuestras ideas o a nuestras imágenes, porque cuando hacemos esto, entonces cerramos la puerta del misterio y ya Dios no tiene capacidad de sorprendernos. Porque si lo hemos metido ya en nuestras cajitas y decimos, este es mi Dios, este es mi Jesús, este es mi Espíritu Santo, y Dios viene de una forma que no encaja, que no entra en lo que yo he creado, pues entonces no lo vamos a reconocer, no lo vamos a recibir y no vamos a responder a su iniciativa. Así que ese problema que Jesús tenía con los judíos, igualmente hoy en día lo podemos ver aún dentro de la iglesia. Mis ovejas escuchan mi voz. Nuevamente esta imagen bellísima, ¿no? Ayer les comentaba, ¿no? ¿De quién es la voz que tú al escucharla pones atención? Te exige que te detengas y pongas atención. Yo ayer les compartí que para mí es la voz del Papa Francisco, no sé, es una voz muy, muy tierna, es una voz de un abuelo, es una voz de un abuelo cariñoso y a la misma vez firme, ¿no? Que habla no simplemente por hablar, que habla no simplemente porque quieren, sino porque tiene algo que decirte, que comunicarte y a veces que corregirte, ¿no? Así que esa es una voz que para mí, y cuando leo estas palabras, mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Y para mí es una voz del Papa Francisco que me detiene y me exige atención. Sí, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen, reconocer la voz de aquel que nos guía. Esto nos lleva también a este tema, ¿no? de saber cultivar la relación con Dios. Cuando uno se familiariza tanto con la palabra de Dios como con la relación con Dios, que es el cristianismo en el fondo, ¿no? El cristianismo no es simplemente una idea, un concepto, no simplemente una colección de ritos, sino es una relación. Lo que Jesús nos modela del cristianismo en sí mismo es la relación con Dios Padre. Y Él nos invita a entrar a esta relación de intimidad y confianza, tanto con Él como con el Padre, ¿no? Y porque recibir a Jesús es recibir a quien lo ha enviado. Ese es un tema que resalta también en este Evangelio de Juan. Por eso, ¿cómo cultivar esta relación? Bueno, por medio de la oración, por medio de la familiarización de nuestro caminar tanto con Cristo como con Dios, ¿no? Y este es el cultivar esta relación, esta amistad, esta intimidad, esta confianza. Y es ahí yo creo que también a donde nos quiere llevar Jesús cuando dice, yo las conozco y ellas me siguen. Solamente podemos seguir, podemos poner atención y podemos dejarnos atraer e influenciar y también transformar por aquel que viene a nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Dios en Jesucristo viene para darnos vida eterna y vida en abundancia, que fueron las palabras con las cuales cerraron el Evangelio de ayer.
Si yo les doy la vida eterna y no perecerán, nadie me las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las ha dado, ¿no? Nuevamente es Dios Padre quien nos envía, quien le envía a Jesús. Es Dios Padre quien nos atrae para acercarnos a su Hijo amado, a nuestro Señor y Salvador. Si Él me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y después cierra este evangelio diciendo: el Padre y yo somos uno. Palabras impresionantes, ¿no? De la unidad, de la identidad, que Jesús vive con Dios Padre y que Él es la encarnación, es la manifestación del Dios que no podemos ver. Aquí en Jesucristo se ha hecho carne, se ha hecho uno con nosotros, para que Él, al tomar nuestra humanidad, nosotros podamos compartir en su divinidad. Esto es lo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.